presentación, solo rectificar que soy doctorando. Todavía me falta presentar la investigación en el doctorado. Muy bien, queridos colegas, espero que tengan una linda noche allá en México. No sé si Carla acá me podrá ayudar, pero yo soy chileno, entonces puede ser que se me salga a nivel comunicacional o a nivel lingüístico algún modismo de mi procedencia o de mi país. Entonces, ahí, si alguien no entiende algo o la mayoría no entiende algo, lo hacen ver en el chat y Carla, si me puedes ayudar ahí y Claro que para sí. poder corregirlo. Así que eso. Muchas gracias y buenas noches a todos. Carla pieza dice ahí, ya, no estoy tan solo, entonces ahí Carla va a entender más o menos algún modismo. Bueno, iniciamos. ¿Se ve, cierto? Sí, Sí. lo podemos ver. Genial, colegas. Bueno, la intervención infanto-juvenil en trastorno de conducta desde una mirada psicointegral sistémica y cognitivo-conductual en acción es el módulo que nos da la antesala al curso que vamos a presentar. Estoy muy contento porque creo que la integralidad es fundamental en la psicoterapia. ¿Mm? Lamentablemente muchas veces pasa que nos casamos con un paradigma y de repente quedamos cortos. Y de repente incluso nos da miedo usar técnicas o epistemologías o partes teóricas de otros paradigmas. Entonces, la invitación de esta webinar o de esta masterclass o de este seminario justamente nos invita a promover esta integralidad de estos dos grandes modelos. Ahí ya Carla me presentó. ¿Qué cosas vamos a aprender hoy día o qué vamos a buscar aprender o comprender? Entonces, lo primero es conocer los distintos diagnósticos psicopatológicos conductuales en la población infanto-juvenil. Acá pongo el acento en psicopatología, ¿ya? Comprender los posibles diagnósticos sistémicos que pueden aparecer. También vamos a conocer algunas técnicas ya de ambos modelos psicoterapéuticos integrados. Y por último, el objetivo general, se podría decir, de esta masterclass o de este seminario, tiene que ver con fomentar esta reflexión profesional de cada uno de ustedes en relación a la integración de las técnicas. Vamos a tratar de entregar la mayor información posible en este tiempo que es cortito, pero vamos a sacarle harto provecho. Primero, como les hacía el énfasis recién, tiene que ver con el aspecto igual de la psicopatología. ¿Mm? El diagnóstico psicopatológico refiere al diagnóstico operacional y a la elaboración de manuales diagnósticos que favorecen la fiabilidad y un lenguaje en común entre nosotros, ya los profesionales de la salud mental, al momento de generar un diagnóstico o de intervenir en un psicodiagnóstico. Acá ya Bettina y Contini nos dicen que es importante el diagnóstico temprano para poder realizar una intervención oportuna y precisa. Para eso tenemos dos manuales que ya a nivel de habla hispana nos movemos bastante con estos. Uno es el DSM-5 y el otro el CIE 11. Aún así, muchas veces, incluso saliendo de pregrado o de la licenciatura, se nos enredan un poquito los conceptos, ¿no? Y no sabemos distinguir muchas veces o se nos provoca ahí una confusión respecto a qué hace la psicopatología, a qué hace la psiquiatría y a qué hacemos nosotros o cuál es nuestro quehacer como psicólogos clínicos. Entonces, como vamos a hablar en este caso de psicopatologías en el ámbito infanto-juvenil, especialmente ligado al tema de la conducta, es súper importante que ustedes logren comprender esta diferencia. ¿Mm? Aparte, que trabajamos con estos profesionales y nos guiamos de estos manuales de diagnóstico. Entonces, tenemos que tener esa comprensión. Para eso, la psicopatología ya etiológicamente es el estudio de las dolencias del alma. Puede definirse como una ciencia que toma su objeto de la psiquiatría. Me encanta.
toma su objeto de la psiquiatría y su espíritu de la psicología. Es una frase que dice Vallejo ya en el año 2011. En relación al anterior, Coto menciona que el objeto de estudio de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente. De modo similar, Moreno y su equipo manifiestan que la psicopatología es la ciencia que estudia la etiología y las características de los trastornos psicológicos. Además, es una ciencia multidisciplinaria que se nutre en su retroalimentación con otras disciplinas científicas. Y esto es importante de comprender cuando vamos a abordar trastornos conductuales, especialmente ya con el tema del déficit atencional, ¿o no? Porque ahí trabajamos en el aspecto con el aspecto un poquito más neurológico, también con la biología. Ojo, aparece también la genética ahí, la filosofía, la sociología, la antropología, y ahí aparecemos nosotros con nuestro aporte, con nuestro grano de arena, con la psicología. Entonces, la psicopatología se retroalimenta de múltiples ciencias o múltiples disciplinas científicas. Por otro lado, la psiquiatría, en los trastornos de conducta, especialmente en los trastornos de conducta alimentario y en el déficit atencional, nos va a tocar trabajar con neurólogos o con psiquiatras infantojuveniles. Entonces también es importante saber de qué se trata la labor que ellos cumplen, ¿ya? La psiquiatría es una práctica médica, son médicos, que trata de integrar mencionados conocimientos anteriormente a la práctica clínica, compartiendo esta misión con la psicología clínica. O sea, somos como aquellos que vamos a la batalla, ¿no? De igual forma, Vallejo nos refiere que la psiquiatría como rama de la medicina se encarga del estudio, prevención y tratamientos de trastornos y patologías psíquicas. Por ende, la psicopatología se encarga de estudiar las descripciones, las evoluciones y la etiología de los trastornos, mientras que la psiquiatría se encarga de estudiar, prevenir y tratar las patologías psíquicas. Por otro lado, entramos nosotros en el ámbito de la psicología clínica, que según Berta Moreno, la psicología clínica se interesa por el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento. El psicólogo clínico debe tener conocimientos de los marcos de referencia de la psicología, pero además debe ser capaz de aplicarlos. Para ello debe dominar los métodos propios de la evaluación, del análisis y la observación. Una de las grandes diferencias que tenemos entre la psicopatología y nosotros como psicólogo clínico es nuestra labor o nuestro aspecto más psicoterapéutico. Dentro de esto, es importante comprender que los trastornos de conducta están guiados por estos manuales de diagnóstico, por la psicopatología misma, y los más comunes son el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno de conducta disocial y los trastornos alimentarios y de ingesta de alimentos. Vamos por el primero. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, según Escándar, en el 2016, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Neurodesarrollo que reúne una diversidad de síntomas y signos que en su conjunto indican una alteración de las funciones ejecutivas. Esto es importante, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí, está en negrito, porque lo vamos a ver un poquito más en profundidad, no tanta, pero sí lo vamos a pasar respecto a qué importancia tienen las funciones ejecutivas dentro de los trastornos de conducta. Dicha alteración comienza en la infancia mediante la diferenciación biológica que supone determinará el carácter crónico de los síntomas.
cuya presentación irá evolucionando con la interacción con el medio, con los diferentes hitos del desarrollo del niño, niña y o adolescente. Por este motivo, se puede mencionar una heterogeneidad de síntomas, donde se observa una triada diagnóstica. Podemos tener un déficit atencional solo de inatención, podemos tener un déficit atencional con inatención y con hiperactividad, y podemos tener también uno con impulsividad, o el mixto, ¿ya? El trastorno oposicionista desafiante, por su parte, se distingue como un patrón reiterado de hostilidad, de enfado, de desobedecer, de no hacer caso, decimos acá en Chile, en respuesta a los mandatos de la autoridad y las figuras paternas o maternas. Esto entorpece el desarrollo social, dificulta el desarrollo emocional y, para qué decir, en el aspecto educativo, cognitivo, familiar. Su inicio se inicia o se remonta a las primeras infancias, donde intervienen diferentes factores. Entre ellos también está el factor biológico y hereditario y el contexto adverso como factor de riesgo. Aquí ya aparece el contexto, donde lo mencionamos como un factor de riesgo, ya que el contexto familiar puede interferir, el suprasistema educativo también puede interferir, y distintos suprasistemas, obviamente, sociales, políticos, que también pueden interferir. Por otro lado, el trastorno de conducta disocial se describe, según Anacona en el 2022, como un síntoma presente en la infancia y adolescencia de un trastorno mental que desde la psiquiatría se distingue como una entidad nosológica del trastorno antisocial de la personalidad, el cual se diagnostica cumplida la mayoría de edad. Qué interesante ese dato. El trastorno disocial se define como un patrón de conductas consideradas antisociales debido a que genera daño y también vulnera los derechos de las otras personas. Según el CIE-11, el patrón persistente debe durar más de 12 meses, donde se transgreden los derechos fundamentales de las personas, las normas, las leyes, ¿ya? Y esto genera obviamente una dificultad en la vida personal, social y familiar y educativa del niño, niña y adolescente. La gran diferencia entre el trastorno conductual y el disocial tiene que ver con que acá hay una transgresión hacia el otro. Muy distinto es el trastorno conducta oposicionista desafiante, donde él desafía al docente, donde él desafía al profesor o donde ella desafía a la madre a robarle el celular al profesor. Eso ya es distinto. Entonces es súper importante lograr visualizar esta diferencia. Y la clave está ahí en negro, tiene que ver con la transgresión de los derechos fundamentales. Y otro punto clave, según Anacona, que nos dice que es la antesala para ya desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, acá ya se nos siembra la alerta como profesionales y como agentes sociales también, en que tenemos que lograr visualizar estos trastornos de conducta disociales, lograr diferenciarlo de los otros tipos de trastorno de conducta y obviamente tener una intervención adecuada, ojalá eficaz y completa, ¿o no? Y por último, tenemos los trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos, donde acá México tiene unos antecedentes increíbles, bueno, Chile también, y que se los voy a presentar más adelante, pero para comprender los trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos, a grandes rasgos, obviamente, según la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos se presentan con comportamientos alimentarios anormales, acompañados por una distorsión
en la percepción de la imagen corporal, una preocupación excesiva con el peso y por la comida. Esta distorsión de percepción de verdad que es increíble. Los chiquillos, chiquillas, cuando tienen estos trastornos alimentarios, de verdad que se perciben de manera totalmente alterada. ¿Ah? Y de repente el entorno comete el error justamente de no creer. Pero efectivamente tenemos esa distorsión de la percepción. Puede ser una niña de 15 años y que está pesando 35 kilos. ¿Mm? Y ella se ve gorda. Entonces, esta alteración de percepción nos entrega un antecedente sumamente importante, porque vamos a tener que trabajar con ella. Vamos a tener que trabajar con esos esquemas cognitivos que hay detrás. Vamos a tener que trabajar en el aspecto sistémico también con la familia. La relación o el bucle de retroalimentación que existe en esa familia con el entorno de la comida. Estos trastornos alimentarios afectan y dañan profundamente la salud física, ¿ya? Acá es importante porque en el trastorno disocial hay una transgresión hacia el otro. ¿Mm? Pero acá hablamos de una transgresión incluso hacia mí mismo, hacia mí misma, hacia mi integralidad física y también obviamente en el aspecto mental, ¿o no? Y emocional. Además, estos trastornos perturban el funcionamiento psicosocial. No solo se ve afectado el niño, niña o adolescente, sino que también se ve afectada la familia, porque lo ve en los huesitos, lo ve bajando de peso, lo ve vomitando, la ve vomitando, la ve con dificultades para comer, caen en una desesperación, el colegio tampoco sabe qué hacer, entonces se provoca algo ahí a nivel de subsistema, sistema y suprasistema con dificultades para poder apoyar el proceso de estas personas o de estos niños, niñas y adolescentes. Son casos extremos y también hay casos extremos, incluso que pueden llegar a provocar la muerte. Por eso acá a mí me gusta hablar de integralidad de técnica, porque cuando ya la vida está en peligro, el que nosotros nos casemos con un paradigma, nos casemos con otro paradigma, creo que pasa a un segundo plano, ¿no? Si podemos ayudar a esa persona, a ese niño, niña, adolescente, a su familia, para evitar la muerte, hablamos de un compromiso que tenemos con nuestra profesión, ¿o no? Bueno, las causas que pueden llevar a la muerte con frecuencias tienen que ver con el suicidio, la desnutrición, y aquí viene un dato bien interesante que de repente nos rehusamos y también tiene que ver con cuando nosotros necesitamos supervisión del caso, necesitamos una buena guía, necesitamos una buena preparación. Bueno, por eso están acá y eso es importante, porque no tan solo se ve deteriorado el físico de la persona, sino que también sus órganos internos, especialmente el corazón, ¿ya? Y vienen dificultades cardíacas y muy severas. Recuerdo una pequeñita, tenía como 13 años, era muy alta y estaba pesando 30 kilos. Había pasado por dos profesionales con anterioridad y tenían esto miedo porque la familia tenía miedo a ir al médico, internar a la niña, ya en un centro de salud mental. Ese miedo, ese prejuicio que tenemos constantemente a estos espacios de internación de salud mental que se transmiten incluso en los colegas, ¿o no? Que tienden a evitar justamente estas derivaciones, pero cuando llegó conmigo y yo la veo su peso, veo el informe de la nutricionista, estábamos muy, muy complicados, así que se solicita la internación, se habla con la mamá, se hace una psicoeducación, se trabaja muy bien, se trabaja con una sensibilización con ella, logra comprender, muy valiente, y efectivamente ya el corazoncito ya estaba con dificultades.
Así que fue una derivación muy oportuna, porque según el equipo médico, si hubiésemos esperado un poquito más, puede ser que ella se nos haya ido o que haya quedado con muchas dificultades. Otra característica que aparece acá en este trastorno tiene que ver con las fallas renales, las dificultades en el ámbito renal. ¿Mm? Bueno, dentro de los trastornos de conducta alimentaria tenemos múltiples trastornos. El curso va a ser bien completo. Existen varias categorías. Dentro de eso está la anorexia nerviosa. Ya tenemos la bulimia nerviosa, tenemos los trastornos por atracones, tenemos la pica, ¿ya? Tenemos la rumiación y el teria o el ARFID, ¿ya? Son muchos, obviamente los vamos a ver en el curso, así que vamos a avanzar, pero para que comprendan que existen múltiples categorías que tienen ciertas diferencias, ¿ya? Y que obviamente hay que intervenir de manera eficiente en ellas. Al principio les mencioné que hay unos números bien interesantes en México, especialmente que fueron sacados este año con los trastornos alimentarios. Ya, según la Secretaría de Salud de México, se manifiesta que los trastornos alimentarios más frecuentes allá en su país tienen que ver con la bulimia, con la anorexia y con los atracones. Además, se considera que el 25% de los adolescentes presenta algún tipo de trastorno alimentario. Sin embargo, a nivel nacional, incluso internacional, menos del 10% se encuentra en tratamiento. Acá tenemos un desafío muy grande como latinoamericanos, como iberoamericanos también, porque el trastorno alimentario, junto con los otros trastornos de conductas que acabo de mencionar, son muy complejos. En el trastorno posicionista desafiante, por ejemplo, un 37% en promedio, entre el 37 y el 50%, son jóvenes, niños o niñas que no adhieren al proceso terapéutico, porque obviamente nos ven como figura de autoridad. Entonces, hablamos de trastornos complejos, pero que requieren de un adecuado servicio, de un adecuado nivel de empatía, de pasión incluso de nosotros con la profesión, para poder ser un aporte, obviamente, en nuestro pueblo latinoamericano. Hay otro estudio realizado acá en Chile que manifiesta que acá, con el tema del COVID, y como nosotros fuimos uno de los países que tuvo mayor confinamiento y restricciones sanitarias, los trastornos alimentarios también se vieron en aumento, y muchísimo. ¿Mm? En cuanto a las estrategias para identificar y tratar tempranamente, es esencial borrar, abordar las barreras que dificultan el acceso a los tratamientos iniciales. Acá hablamos netamente de prevención. Acá, si hay psicólogos educacionales, si hay psicólogos que trabajan a nivel político, que también es interesante y muy positivo, si trabajan en consultorio, en hospitales, en clínicas, creo que tenemos también acá una fuerte labor en el ámbito preventivo, ¿ah? Donde tenemos que intervenir en los colegios, en los institutos, en los lugares de educación, incluso de enseñanza superior, incluso en posgrado. Así que atentos. Y tenemos que aumentar la sensibilidad de las repercusiones de estos trastornos mentales, ¿ah? De estos trastornos de conducta, especialmente los que les acabo de mencionar en este seminario. Como les decía recién, el contexto familiar estimula a los niños, desafía, ya que muchas ocasiones lo toman en forma graciosa y aplauden. El niño no se deje manejar. Sí. Bien, al principio les nombraba que una de las líneas que claramente se ven afectadas en los trastornos de conducta en niños, niñas y adolescentes, cuando tenemos estas psicopatologías, son las funciones ejecutivas, ¿ya? Entonces tenemos que visualizar nosotros la intervención
estas funciones ejecutivas, ¿cuáles son? Tenemos que fijarnos en su planificación, la toma de decisiones, cómo van estableciendo metas, la organización, inicio y finalización de tareas, la flexibilidad cognitiva que podemos tener, obviamente también la monitorización y el anticiparse a algunos hechos. Todas estas funciones ejecutivas están acá alojadas en nuestro lóbulo prefrontal, donde claramente sufrimos ciertas alteraciones, especialmente con los trastornos mencionados, con el déficit atencional con hiperactividad, el trastorno oposicionista desafiante, el disocial, y también el trastorno de conducta alimentaria. Claramente la planificación se va alterada en estos niños, niñas y adolescentes. Claramente la toma de decisiones, especialmente con la impulsividad, se ven alteradas. ¿Para qué decir el establecimiento de metas? Se ve totalmente alterado. La organización, o sea, ahí hablamos de una desorganización muy compleja. Claramente les cuesta mucho iniciar y finalizar una tarea. Su flexibilidad cognitiva se va deteriorando de manera increíble, de verdad, y muy rápido muchas veces. Y obviamente el monitorear o anticiparse a algunos hechos, especialmente las conductas disociales o oposicionistas desafiantes, eh, generan una gran consecuencia, incluso en el aspecto legal. ¿Mm? Ya Pineda nos dice que en un gran número de trastornos y afecciones del neurodesarrollo, incluidos los trastornos de conducta, las funciones ejecutivas se encuentran alteradas. Esto fundamenta la intervención temprana en niños, niñas y adolescentes, pues es el periodo de mayor desarrollo de estas capacidades, ocurre en estas etapas, ¿ya? En las primeras niñez, primera y segunda niñez. De acuerdo con Lozano, también la adolescencia se caracteriza por ser un periodo de maduración biológica y social. En este sentido, la modulación del aprendizaje social se relaciona a la aparición del comportamiento disocial, en la medida que depende de la regulación emocional. Acá aparece otro factor importante, ¿no? Que es cómo nos regulamos emocionalmente, que según Gómez, se parte del procesamiento ejecutivo del cerebro, o sea, de estas funciones, de manera que se convierte en una variable de riesgo para gatillar, para ver en aumento o como factor de riesgo frente a los trastornos de conducta. Como hablamos en el aspecto cognitivo, ya netamente acá, es obvio que tenemos que integrar la terapia cognitivo-conductual dentro de estos tratamientos. No podemos dejarla de lado, porque hablamos de funciones ejecutivas y tampoco podemos dejar de lado acá quizás la neurociencia. ¿Ah? Y como un factor muy relevante en la terapia cognitivo-conductual, dentro de los procedimientos que se hacen, tenemos que llevar a cabo una evaluación profunda y exhaustiva, ¿ya? Lo que se denomina en la terapia cognitivo-conductual como análisis funcional. Esto lo hacemos en las primeras sesiones. Acá ya vamos a la acción. ¿Mm? El análisis funcional se enfoca en desentrañar las conductas centrales que contribuyen o perpetúan los problemas del paciente o del consultante, como diría un sistémico. Este enfoque considera tanto los factores desencadenantes como las consecuencias de dicha conducta o de dichas conductas. Todo ello en relación con el entorno en que ocurre. Aquí es bien interesante porque muchas veces dicen que la terapia cognitivo-conductual no incluye el contexto o no incluye los contextos donde intervienen estas conductas. Y acá nos dice que sí. ¿Y dónde nosotros la incluimos? Dentro del análisis funcional. Entonces tenemos que hacer un buen análisis, que es similar a una pauta de anamnesia al principio, ¿no? Tenemos que hacer buenas preguntas, tenemos que meternos dónde está el problema, cuáles son los desencadenantes, cuáles son las consecuencias, dónde interfiere con menor, etcétera. Este proceso se descompone en dos fases. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el motivo de consulta. Esta nos va a guiar hacia la conducta que requiere la intervención terapéutica. Y el segundo punto que tenemos que llevar a cabo tiene que ver con una evaluación integral de los aspectos vitales de la persona, del niño, niña, adolescente y su familia.
considerando múltiples dimensiones cognitivas, emocionales, familiares y sociales. Eso es como bien importante dentro de la evaluación inicial que nosotros tengamos con estos tipos de trastornos en las primeras entrevistas. Aún así, tenemos que integrar la visión sistémica, porque hablamos de niños, niñas y adolescentes. Y los niños, niños y adolescentes interactúan con sistemas de sistemas de sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un subsistema que tiene que ver con el aspecto fraternal, que pueden haber antecedentes ahí. Podemos ver sistemas o subsistemas que tienen que ver con el aspecto conyugal o de pareja de los padres. ¿Cómo está la relación entre ellos? Incluso pueden haber factores transgeneracionales que puedan estar influenciando epigenéticamente el comportamiento o los patrones conductuales que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque acuérdense, mencionábamos ahí al descifrar o al desarrollar las definiciones de estas psicopatologías infanto-juveniles, hay un factor genético que también predomina. Entonces, explorar la transgeneracionalidad de estas familias es súper importante para elaborar un buen diagnóstico. Cerebrisky y Rodríguez establecen que el diagnóstico sistémico es un proceso que atraviesa diferentes etapas. Primero tenemos que observar el sistema. Tenemos que elaborar lo observado mediante un análisis de información. Y desde ahí nacen nuestras hipótesis diagnósticas sistémicas. ¿Ya? Entonces tenemos diagnósticos psicopatológicos, que son estos manuales. ¿Ya? Tenemos en este caso comprender cuáles son los trastornos de conducta que tenemos que reconocer, identificar y diferenciar. Luego tenemos un análisis funcional completo desde la terapia cognitivo-conductual, pero adicionalmente tenemos que agregar la importancia al diagnóstico sistémico de los sistemas familiares y los subsistemas que interactúan con este sistema, más los suprasistemas que interactúan con los sistemas de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo de suprasistema también hablo de los colegios. Hablo de los suprasistemas también de los padres, que también influyen. No es lo mismo un niño que ve a su padre desde las 5 de la tarde hasta las 22 horas, 21 horas, que se acuesta a dormir, a un niño que no ve a su padre o a su madre porque están trabajando. Eso ya puede generar ahí algo. Y como les decía, también tenemos que observar el tema transgeneracional. Ahí aparece una técnica que vamos a ver más adelante que tiene que ver con el genograma, donde también hacemos preguntas hacia atrás, por lo menos 3 generaciones. Y ahí indagamos. El papá tenía algo similar, tenía problemas de atención, de dificultades en el comportamiento. No, mira, sabes que el abuelo tuvo problemas con la justicia, estuvo detenido, cometió un homicidio, tiene problemas con el consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y obviamente después, si es que es necesario, si es que son casos derivados, si es que son casos que tenemos que desarrollar un informe, los hacemos, teniendo como un propósito conocer el sistema que se ha observado. O sea, tenemos que conocer los sistemas de los sistemas de los sistemas, considerando su dinamismo, ¿ya? Considerando también la estructura que ellos tienen y obviamente considerando las distintas problemáticas que existen. Bueno, algunos diagnósticos sistémicos comunes. Ya hablamos de los diagnósticos psicopatológicos al principio, pero dentro de estos diagnósticos psicopatológicos, cuando hacemos un buen análisis funcional, cuando hacemos un buen diagnóstico sistémico, nos vamos a encontrar con que las familias poseen distintos estilos. ¿Ah? Familia nuclear, familia aglutinada, familias reensambladas, ¿ah? Familias homoparentales hoy día, bastantes. Entonces tenemos que lograr observar qué tipo de familia tenemos ahí. También acá aparecen en los trastornos de conducta muy comúnmente familias que se denominan como multiproblemáticas, ¿ah? Familias que tienen múltiples problemas. También tenemos que ver la presencia de distintas escaladas simétricas. ¿Qué es una escalada simétrica? Cuando hay un conflicto de cierta manera, yo te tiro, yo percibo, te tiro más. Yo recibo,
te tiro más, y esto va creciendo como una bola de nieve. ¿Mm? Y que se da mucho cuando lamentablemente caemos o nos vemos envueltos en el embrujo del trastorno de conducta oposicionista desafiante. ¿Ah? Algunos le dicen como que te bajaste al lugar del niño. ¿Mm? Porque justamente él va a tender a posicionarse frente a la figura que está al frente. Entonces se va a provocar si nosotros no hacemos, ojo que pasa también con los psicólogos, o sea, como les decía al delante, entre un 37 y un 50% son jóvenes o niños o niñas que no adhieren al proceso terapéutico. Entonces ahí tenemos que tener alternativas de intervención muy importantes. ¿Mm? Entonces, fijarse en las escaladas simétricas que existen a nivel fraternal, a nivel de su sistema, de repente los papás van a entrar, van a empezar a discutir entre ellos, los vamos anotando. De repente papá con el niño, obviamente si hay golpes, ya si hay violencia intrafamiliar, si hay consumo de alcohol, etcétera. También tenemos que detectar desde el lenguaje sistémico aquellos mitos familiares, mitos sociales o mitos culturales. Acá la cultura, la música también influye bastante, pero los mitos familiares también influyen. ¿En qué aspecto? En que de repente hay familias en que delinquir, robar, ser ladrón internacional o robar por Europa, por Norteamérica, es bien visto. ¿Mm? Entonces, tenemos que introducirnos nosotros a estos mitos familiares, a estos mitos sociales, a estos mitos culturales. No es lo mismo intervenir en un colegio, en un lugar X, donde se valida incluso a nivel de construcción ya social el delinquir, frente a un colegio en donde eso no se valida. Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos de construccionismo dentro de lo que es la creencia o los distintos mitos que pueda tener la familia, el entorno cultural, la comunidad, etc. Otro punto interesante observar cuando estamos en acción, cuando estamos en estas primeras entrevistas, ¿ah? Tenemos que visualizar las alianzas que hay dentro de la familia, las coaliciones y también las triangulaciones que se dan. Y un punto muy, muy importante es ver cuando existen dificultades a nivel comunicacional. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos tiene que ver con la incongruencia que existe en la comunicación, con la existencia de disonancia. Por ejemplo, una madre dice a su hijo que lo quiere, pero muestra un lenguaje no verbal totalmente de desprecio. Este lenguaje o comunicación doblemente vincular también, o paradojal, como se denomina, ya que lo vamos a profundizar con los axiomas, con las paradojas en el curso, están muy presentes en los trastornos de conducta alimentaria. No, si me preocupa bastante, está muy, muy delgada, estoy muy preocupada como mamá, yo también como papá, estamos muy, muy, muy preocupados. Resulta que vamos avanzando en el proceso, pasan un par de semanas y Ricardo, ¿sabes qué? Parece que mi hija tiene un trastorno de ansiedad, está con temas de ansiedad porque ahora come mucho. Y yo le digo que tiene que dejar de comer porque tampoco puede irse al otro extremo. Y llevamos 2 semanas de intervención, o 3 semanas, o 4 semanas de intervención. Entonces se provocan estos lenguajes doblemente vincular. ¿Ah? Eh, las comparaciones, ¿ya? Incluso las comparaciones de las niñas con las mamás. ¿Ah? Tengo una muchacha que su mamá trabaja en un gimnasio, ella es muy fitness, muy, muy power, y ella no. Entonces se provoca ahí también una disonancia bien interesante que tenemos que obviamente intervenir y desestructurar. Cosas que tienen que ver que son transversales ya independientemente del modelo epistemológico o del paradigma en el cual se paren frente a una intervención con niños, niñas y adolescentes con trastorno de conducta. Sí o sí tenemos que trabajar la alianza terapéutica. Ya sabemos que en los trastornos oposicionistas desafiantes esa es una labor muy, muy importante. Entonces tenemos que
introducirnos al mundo del niño. ¿Ya? Y hay una técnica que me gusta mucho a mí que tiene que ver con el gustograma, o sea, que me hago un listado netamente de todas las cosas que le gustan. Y la otra sesión yo me vuelvo experto de todo lo que le gusta. Si a ella le gusta Blackpink, si a ella le gusta, eh, no sé, el básquetbol y le gustan los Lakers o le gusta el fútbol, me meto en el mundo, ¿ya? Si a ellos les gustan los videojuegos, si les gusta algún tipo de deporte, nos metemos en ese juego. ¿Ya? Y nos volvemos expertos en eso. ¿Por qué? Porque es importantísimo acá generar la confianza, la alianza, el vínculo. Lo más importante está ahí. Y esto tiene que ser transversal frente a- al paradigma en cual yo me esté parando. Otra cosa que rescato yo del paradigma sistémico y que también lo pongo como algo transversal, que es usar el lenguaje de los chiquillos, de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que utilizar su lenguaje. Tenemos que, si ellos se comunican con tecnologías, bueno, trabajemos con video, la psicoeducación hagámoslas con video, hagamos presentaciones, utilicemos la música también. Si le gusta el rap o le gusta, no sé, el pop, busquemos alguna canción, traduzcamos alguna canción que nos pueda ayudar a mejorar estos comportamientos. Los estilos de vestirse también, validar cómo se visten, ¿ya? Reforzar positivamente cómo llegan, también cómo van cambiando. ¿Ya? Como son un poquito, un poquito más rebeldes, puede que lleguen con aros, puede que lleguen con pelos pintados, ya un sinfín de cosas. Con los niños más pequeños, incluso con los adolescentes, el juego es importantísimo, también es transversal, tanto para elaborar un diagnóstico por intermedio de la terapia juego o ya en el plan de intervención. Otra cosa que también es transversal, como ya lo decíamos en la evaluación cognitivo-conductual y en la evaluación sistémica, tenemos que observar las dinámicas comunicacionales, relacionales y afectivas que existen dentro de los subsistemas, sistemas y suprasistemas. La psicoeducación, que para la terapia cognitivo-conductual es súper importante. Primero que todo, psicoeducar respecto a la patología que estamos padeciendo, el déficit atencional, ¿ya? Lo que es la hiperactividad, cómo esto afecta al lóbulo frontal, cómo esto afecta también a nivel social, ¿ya? El oposicionismo desafiante, el trastorno disocial, los trastornos de conducta alimentaria también necesitan psicoeducación, tanto para los padres, madres o cuidadores, incluso profesores. Ya hay bastantes estudios donde se habla de que tenemos que intervenir en estos tres sistemas para lograr un resultado eficiente. Y esa psicoeducación va también desde educar en la patología que estamos sosteniendo, en habilidades parentales también que podamos trabajar y adicionalmente también en el manejo que podemos llevar sobre nuestras conductas. ¿Mm? Acá no tengamos miedo a las derivaciones. ¿Mm? Si estamos complicados, si vemos, si nos supervisamos y decimos, hay que no, hay que derivar, tenemos que llevar al neurólogo a tener que tomar Aradix, metilfenidato, va a tener que tomar algún tipo de fármaco porque de verdad estamos muy complejos, su impulsividad está muy alta, aparte se están provocando trastornos del sueño, no tengamos miedo a derivar, ¿ya? Especialmente en estos tipos de trastornos de conducta. Y ahí viene el trabajo multidisciplinario. No es que yo derive y me quede ahí al margen, me quede en la banca, ¿no? Nosotros somos actores protagonistas dentro de este sistema, al igual que ellos. Ellos confiaron en nosotros porque nosotros somos los psicoterapeutas. Nosotros los escuchamos, nosotros estamos ahí, nosotros intervenimos. Por ende, tenemos que trabajar multidisciplinariamente. Y lo otro que también es importante y que de repente nos olvidamos, en que estos papás están cansados. Los llaman del colegio, que tu hijo se porta mal, que tu hija no quiere comer, que tu hijo se mandó una embarrada, que le robó el celular al compañero. O sea, de verdad están pero sobrepasados. Entonces, otro aspecto transversal que sí o sí, independiente del paradigma que tenemos que utilizar con estos tipos de conducta cuando intervenemos, cuando intervengamos a nivel de acción, tenemos que promover el autocuidado de las madres, padres, cuidadores y adultos significativos, incluso de los docentes, incluso de los profesores, ¿ya?
Voy a nombrar algunas técnicas, obviamente no las vamos a poder profundizar todas, me encantaría, pero para eso está el curso, así que van a quedar cordialmente invitados. Y hablamos de técnicas que se integran, que se acoplan, que generan alianza para poder ir en batalla contra estos trastornos de conductas. No con el niño es el niño, el problema es el problema, la familia es la familia, el problema es el problema, es externo a ellos, ¿ya? Bueno, obviamente lo que son las distorsiones cognitivas, aprender a identificarlas, aprender a intervenir sobre ellas. Entre eso también tenemos las técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas de respiración y de relajación. Una de las más conocidas, la técnica de relajación de Jacobson. Obviamente los autorregistros que tienen que ver con el tema del comportamiento y con las tareas que vamos mandando también para la casa, tanto para los padres como en este caso para los niños, incluso para los profesores. La terapia de juego, que no puede faltar, una técnica cognitivo-conductual que se denomina también la economía de fichas, ¿ya? Tenemos que también estar atentos ahí y trabajar con lo que son las prevenciones y prescripciones, como diría la terapia sistémica, de recaídas. Tenemos que trabajar sí o sí en los tres, o sea, disculpen, en los cuatro trastornos de conducta, lo que es el entrenamiento en habilidades sociales. Tenemos que estar constantemente reforzando a nivel positivo, enseñarle lo que es esto a través de la psicoeducación también a los papás, a los profesores. Ahí la economía de fichas entran y cumplen un rol importantísimo. Una técnica que no quise poner en temas transversales porque efectivamente es muy sistémica, pero también a mi juicio no debiera faltar, que tiene que ver con las primeras intervenciones, las primeras evaluaciones, con elaborar estos genogramas, ¿ya? Tenemos técnicas narrativas bien importantes, ¿ah? Pedirse disculpas a sí mismo, pedir disculpas a las personas cuando cometemos algún error, escribirle a la mamá, escribirle al papá, ¿ya? Escribir sus biografías, utilizar ritos, después quemar esas cartas, ¿ya? Y obviamente la utilización de tareas. Y con esto cerramos y vamos a concluir en conjunto. Muy bien. No, no alcancé a leer ningún chat. Sí, en este caso puedo leerle el chat. Veo que tenemos una sola manito levantada. Entonces vamos a hacerlo por turnos. La primera pregunta déjame ver, es de César Sánchez. ¿De qué manera se integran estas técnicas sin caer en el eclecticismo? Eh, es como lo que mencionaba yo el delante. Ojo, esto es muy mío. Si la vida está en peligro y la vida de los niños también está en peligro porque pueden cometer una conducta delictual y pueden estar detenidos, creo que caer en el eclecticismo o tener ese prejuicio de la terapia ecléctica pasa a segundo plano, ¿ya? Ahora, teniendo una base teórica, teniendo una base epistemológica, ambos modelos que yo acabo de mencionar tienen su propia epistemología, tienen sus propias teorías que le dan el sustento. ¿Mm? Entonces, si tú me preguntas a mí, Ricardo, ¿cómo podemos no caer en este eclecticismo? Es conociendo las bases teóricas, paradigmáticas y epistemológicas de cada uno de los modelos. Aún así, y esto es una respuesta muy personal, cuando ya la vida de otros, de ellos, está en peligro, ser ecléptico o no, a mi juicio pasa en un segundo plano si algo va a ayudar. Ahora, hablamos de integralidad de dos modelos científicos. Distinto fuera que metiera algo, eh, no sé, parapsicológico o otros mecanismos quizá un poquito más transpersonales. No sé si respondo a tu pregunta. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Alicia. Qué Sí, bueno. muchas gracias, dice César. En este caso, el siguiente sería Carlos Estrada. Bien, Hola, muy buenas noches. buenas noches, te escuchamos, Carlos.
Bueno, primero que nada me gustaría saber un poquito respecto a qué se entiende como un trastorno de conducta, porque justamente, bueno, a lo largo de la presentación, todos los que mencionó me parece que tienen, sí, un origen quizá ya de carácter un poquito más neurológico, es como por ejemplo el TDAH o quizá creo que también el autismo entra dentro de este aspecto de trastornos de conducta. El único que más o menos como que no comprendo un poquito y me suena un poco desfasado es esta parte justo los trastornos alimentarios, porque Sí, pues estos ya tienen como ¿cómo podría decirse? Como un espectro más social, ¿no? O sea, estos ya nacen quizá en la adolescencia, e incluso a veces, como dice en la, en la niñez, como el ejemplo que mencionaba de la niña que tenía una mamá que hacía mucho ejercicio. Mi pregunta ahí radica en eso, como, ¿qué se entiende por trastorno de conducta, pues, diferenciando estos dos puntos? sí, bueno, los DSM o los manuales de diagnósticos, que son la base, entre comillas, por eso parto con la psicopatología, Ok. han ido evolucionando, han ido cambiando, así como también antiguamente se denominaba trastorno del neurodesarrollo, trastorno del desarrollo, eh, donde entraba el trastorno espectro autista, también se clasificaba el modelo o el síndrome de Asperger, etcétera. Hoy día se denominan todos TEA y entran dentro de esa categoría. Los trastornos de conducta también han ido evolucionando, se han ido integrando y actualmente en estos manuales aparece el trastorno de conducta alimentaria. Y, y igual hay, bueno, yo igual yo me crié dentro de mi desarrollo psicológico, psicoterapéutico con el DSM-4. Entonces, tenemos que estar constantemente actualizándolo y en el DSM-5 tuvimos varios cambios. De hecho, a mí todavía me cuesta, pero son criterios nomás. Por eso les digo, el criterio es importante, es un mapa, pero no es definitivo. Todavía me cuesta, por lo general de repente digo todavía síndrome de Asperger y no digo TEA. ¿Mm? Entonces tenemos que estar ahí constantemente en actualización, especialmente nosotros. O sea, yo siempre digo, como psicólogo tenemos dos líneas: o nos quejamos porque tenemos que seguir estudiando tardes en noche, tomando seminarios, o nos gusta y nos apasiona tanto que seguimos estudiando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, el trastorno de conducta alimentaria hoy día entra dentro de los trastornos psicopatológicos de conducta en infanto-juvenil y por eso está ahí, netamente por el tema psicopatológico. Ahora, dentro del modelo sistémico, para profundizar un poquito la respuesta y sacar esta inquietud, eh, el diagnóstico psicopatológico se mira como un mapa, como una metáfora, ¿ya? Cumple el criterio, nosotros observamos que nos da un lenguaje en común. Por ejemplo, yo te digo, trastorno de conducta alimentaria, todos sabemos que engloba múltiples trastornos y múltiples dificultades que tienen que ver con un factor. Entonces, nos da un lenguaje en común y eso también es importante, ¿ya? De la terapia cognitivo-conductual pasa lo mismo, por eso se hace este diagnóstico que les acabo de mencionar, que es más profundo también. No nos quedamos solo con eso. Antiguamente sí, de hecho se intervenía mucho solo con los criterios diagnósticos, se intervenía solo con la conducta y se nos olvidaba el contexto, por eso yo les nombré harto el contexto. Entonces, eh, sí, eh, va evolucionando, son diagnósticos psicopatológicos que están en los manuales y estemos en oposición o no, nos pueden generar cosas positivas, como por ejemplo que nos cambian de repente de un grupo y nos ponen en otro grupo, que nos bajan un criterio, que nos cambian el nombre, pero al final nos da un patrón de lenguaje en común como nosotros como profesionales, ustedes estando en México, yo estando en Chile, y eso nos puede ayudar siempre en pro de nuestros consultantes. Así que eso, no sé si respondo tu pregunta. Igual le agregué un poquito más. Ya, es que tenía mi micrófono se había silenciado. Sí, 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 claro, claro. O sea que es puramente como cuestiones técnicas, ¿no? Respecto al manual y todas estas cuestiones. Y por eso es importante visualizar que nosotros, nuestra labor principal tiene que ver con un aspecto un poquito más psicoterapéutico, si bien igual elaboramos y desarrollamos psicodiagnóstico, pero también hay un equipo multidisciplinario detrás que tiene que estar a la base con estos trastornos de conducta y ahí hablamos de la psicopatología y también hablamos de la psiquiatría, incluso la Sí, neuro, claro. Trabajar con un neurólogo, ¿no? También en exacto, conjunto y cuestiones exacto, por el estilo. Sí, porque exacto. justamente esta parte, bueno, o sea, no es como dando respuesta a la pregunta anterior que mencionaban. ¿Quién está hablando? Carlos, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Ah, ya, Del, Carlos, sí. del eclecticismo. Sí, Bueno, o sea, es que justo yo tampoco entendía un poquito esto. La verdad, sinceramente soy ignorante en cuestión a la terapia sistémica. Mi enfoque más va derivado al cognitivo-conductual, conductismo claro, o más que nada. sí, Pero, pues, bueno, yo básicamente algunos de los ejemplos que usted mencionaba radicando esta parte del conductismo, de conocer la historia familiar y todo, justo del generaciones cognitivo anteriores. conductual. Ajá, no, 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 del sistémico, de las generaciones Ah, anteriores y sí, toda esta parte, pues bueno, o sea, también es parte dentro de la terapia cognitivo-conductual, justo hacer una historia clínica del paciente y saber si, porque algunas de estos padecimientos, algunas de estas trastornos son de carácter hereditario, ¿no? sí, sí. Sí, De sí, hecho, por eso se nombra el análisis funcional propio del cognitivo conductual, ¿o no? Y ahí se menciona justamente lo que acabas de decir, que lamentablemente existen muchos prejuicios entre los paradigmas y creemos que el modelo cognitivo conductual no incluye el contexto, no incluye la historia familiar, no incluye muchas cosas, pero con el análisis funcional, que es propio de la terapia cognitivo conductual, sí se incluye. El tema es que en integración con un diagnóstico sistémico donde vemos que los factores comunicacionales, interrelacionales, roles, estructura, pueden nutrir obviamente nuestra visión en pro de los niños, niñas y adolescentes con los cuales estamos interviniendo. claro, claro. Muchas gracias, en verdad, ¿eh? ¿Y Un van a gusto, informar acerca del curso? Es que me gustaría, la verdad, estoy interesado, pues. qué bueno, Carlos. Sí, me parece que Carla ahí después va a sortear algo y va a informar del curso. Ah, muchas gracias. Un gusto, gracias por tu pregunta. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería de Yelitzin Hernández. ¿Cuál es la diferencial entre el trastorno de conducta disocial y el trastorno de conducta antisocial? Si el primero es tan solo una antesala al segundo. Bueno, ahí lo decían los autores, ¿no? Que ya el trastorno antisocial hablamos de un trastorno de personalidad. Hablamos que, hablando un poquito más psicopatológicamente, la estructura de la personalidad se ve configurada. ¿Ya? Hablamos de ya de un trastorno de personalidad, como el trastorno narcisista, el trastorno límite de personalidad, ¿ah? El histrionismo también. Entonces ya se configura y es un poquito más difícil de intervenir. ¿Ah? Como se diría, el árbol ya está formado y está con su, no sé cómo le dirán allá, como un poco chueco, un poco ladeado, y ya esa estructura está conformada. ¿Ah? Y la estructura de nosotros, algunos pueden variar también según autores, puede variar entre los 18 y 21 años en promedio. Entonces eso es como la gran diferencia. No sé Perfecto. si respondo. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Sería de Gerardo Lozano. No sé si me escuchan. Sí, podemos escucharte, Gerardo. Ok, buenas noches primeramente. Mi pregunta va en base a lo siguiente. Bueno, sabemos que lo que es la terapia sistémica, pues trabaja, como lo decíamos, con todo lo que es el análisis de los sistemas, los subsistemas que influyen en uno solo, etcétera. Y que asimismo, pues la terapia conductual muchas veces se trabaja en base a objetivos. Mi pregunta aquí es, ¿qué procede o qué es lo que sucede cuando realmente, pues, no se puede trabajar en conjunto en base a que, pues, la familia no accede o el paciente, pues, se complica ahí un poquito? Te me fuiste, Gerardo. Pero creo que entendí cuando la familia no accede, cuando la familia tiene resistencia al cambio, ¿no? Sí, no fue Gerardo, pero creo que dijo, Así, precisamente ¿sí? así. Sí, 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 sí. perfecto. Bueno, primero que todo, la terapia sistémica tiene una relación muy interesante con lo que es el cambio, ¿no? O sea, claramente nosotros lo que hacemos es generar cambios. La terapia cognitivo-conductual también genera cambio a través de su reestructuración cognitiva y los esquemas y un sinfín de cosas que tienen muy, muy ricamente también. Eh, Cuando tenemos estas familias multiproblemáticas o familias que obviamente tienen cierta resistencia, tenemos que vernos o fijarnos en algunos patrones que pueden resistir el cambio o resistir a la intervención. ¿Qué factores influyen? Por eso la evaluación es súper importante. Influyen, por ejemplo, el nivel de síntomas que tengamos. ¿Ya? No es lo mismo que tengamos un niño que tiene problemas de desatención a un niño que tiene problemas de desatención, pero que a la vez
golpea a sus compañeros y adicionalmente tiene problemas del sueño y además de eso golpea a su hermano más pequeño o golpea a su mamá. Entonces, entre mayor intensidad de los síntomas, más resistencias también tenemos. Si a eso le agregamos también los problemas satélites, ¿ya? ¿Qué hablamos de problemas satélites? Por ejemplo, papá con consumo de alcohol, mamá con consumo de droga, eh, personas que en el fondo de cierta manera se les denomina, ya me están haciendo adelantarme el curso, pero se les denomina visitantes, no están comprometidos, no se ven como parte del problema y tampoco se ven como parte de la solución del tema de la niña. Es como, ustedes van a ver mucho que van a venir y van a decir, toma, ahí está el niño, arréglelo. Entonces son estas típicas familias que claramente van como visitantes y ahí tenemos nuestra labor, que tenemos que generar una sensibilización, colega, tenemos que generar también, y ahí aparece una herramienta bien interesante que es la psicoeducación, y además de eso, aparecen también otros modelos, como por ejemplo la resiliencia que tenemos que empezar a activar en estos niños si no hay adultos significativos. Ahí aparece también el modelo sistémico que empezamos a intervenir en los suprasistemas, donde buscamos quizá un adulto significativo, ojalá en los colegios, en la escuela, eh, o en distintas instancias, tratar de buscar recursos por donde los pillemos. Y además ahí también es rica la terapia cognitivo-conductual porque la terapia cognitivo-conductual va a ir también directamente hacia el niño, ¿ah? Entonces, en la integralidad, en el complemento, podemos unir fuerzas justamente con estas familias que tienen resistencias, que tienen dificultades, que no quieren participar, o familias resistentes al cambio. No sé si respondo a tu pregunta. Ok, en este caso solamente nos quedarían dos preguntitas más. La siguiente veo que el nombre es Financiera Uno, pero estoy solicitando que reactive el audio, pero debe de aceptarlo para que pueda abrir el micrófono. Bueno, en este caso continuaremos con la siguiente. Mientras tanto. Aló, buenas Ah, noches. sí. Aló, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. podemos escucharle. Ok, perfecto. Primeramente, bueno, felicitar al profesor, de verdad que es un tema bien amplio y esto da para no solo un curso, profesor, ¿Cierto? da para un máster, de verdad, un posgrado completo porque es bien amplio. Felicitaciones porque fue bastante entendible y llegaron los conocimientos. Y bueno, en este caso mi pregunta es, ¿cómo se haría para persuadir a un adolescente que es resistente a las terapias? Pues se evidencia que tiene las necesidades, pero se resiste a las terapias. ¿Cómo nos puede, qué podemos hacer como padres allí para ayudarnos? Gracias. Mira, qué interesante tu pregunta. Primero que todo, muchas gracias por tus palabras hacia en este caso, el seminario. Me gustó mucho porque te paraste en un rol bien interesante que tiene que ver como padre, ¿ya? Más que como profesional. Eh, Creo que al principio, especialmente, depende mucho. Yo creo que en los tres es bien común, pero quizás con el déficit atencional no tanto, ¿ah? Porque tenemos más habilidades, tenemos más cosas, pero de repente como la percepción está alterada en los trastornos de conducta alimentario, ya en el tema oposicionista desafiante te van a tender a oposicionar y a desafiarte si tú quieres llevarlo a psicoterapia, te van a decir que no. Y en el trastorno disocial, obviamente ya hablamos de factores de ley o infractores de ley que ya tienen ciertas dificultades. Por lo general se interviene mucho más en residencia, en hogares de niños o líneas que tienen que ver con el factor un poquito más de la protección de los derechos. Entonces, es sumamente difícil como papá llevar a los chiquillos o persuadir en este caso a los niños, niñas y adolescentes para ir a psicoterapia. Creo que siempre hay momentos, que yo les llamo momentos flacos, cuando me toca capacitar a los papás, que son momentos, entre comillas, en que los niños logran, porque los chiquillos igual sufren bastante con estas conductas.
Y eso es importante de comprender. Son cosas que de repente vienen en el impulso. Hablamos también un poquito del factor genético, también influye también el temperamento que nosotros vayamos teniendo, heredando. Entonces, los chiquillos sufren cuando cometen un error. ¿Mm? Y eso es importante. Y entonces cuando estén sufriendo, cuando están en este momento reflexivo, eh, es el momento en que podemos aprovechar. ¿Ya? Te voy a ser honesto y te voy a contar una infidencia. Una de las... Bueno, yo entraba dentro de estos trastornos de conducta en mi adolescencia, obviamente. Todos tenemos nuestra historia y narrativas, por algo llegamos donde llegamos. Y fue justamente en esos momentos flacos que mi vieja, mi mamá, me lleva donde una psicóloga y créeme que ahí empezó a cambiar la vida. ¿Ah? Y hoy día soy psicólogo, estoy haciéndoles clases a ustedes en México y soy director de un centro y algo que me encanta. Entonces, si tú me preguntas a mí, Ricardo, ¿dónde está? Es que te tienes que transformar en una experta en ver esos momentos o conocer los estados emocionales de tu hijo o hija y desde ahí ir a conversar con amor, con afecto, con empatía para poder llevarlo a psicoterapia. Otro punto interesante es que te tienes que interesar por los puntos de él ya o de ella, su música, su estilo, las cosas que le gustan, y quizás desde ahí también empezar a ganarte este espacio. Otra cosa que yo también les aconsejo mucho a los papás cuando me toca hacer capacitaciones en colegio, temas de habilidades parentales, es sacarlo del contexto, ¿ya? Sácalo del espacio familiar, sácalo de las cosas comunes donde hablan, si hablan en la plaza, si hablan en la casa, si hablan en el colegio, trata de sacarlo de esos lugares y trata de llevarlo al cine, trata de ir a comerte un helado, trata de llevarlo a un parque, ¿ya? Y ahí ten esta conversación honesta, sincera, y ahí hablamos ya de técnicas un poquito más, que también las vamos a ver, que tienen que ver con más con inteligencia emocional y comunicación asertiva, incluso de resolución de conflictos, pero algo muy básico, así como para enseñártelo a la rápido, primero expresa tu emoción, ¿ya? Como mamá, estoy preocupada, tengo miedo, estoy triste, ¿ya? Primero la emoción, después presenta el problema, estoy triste, tengo miedo por tu comportamiento, porque quizás no estás comiendo, porque estás muy delgada, y de verdad que me da un pánico tremendo perderte, y me gustaría, ya ahí viene la solución, y me gustaría que quizás me acompañaras a ante una psicóloga, creo que es necesario, ¿ya? Y ahí esa forma de comunicar, donde tú expresas primero tu emocionalidad, tu sentir, posteriormente el problema y después la solución te podría ayudar. Otro factor que también es importante y que también es muy sistémico, ve en sus figuras significativas, siempre hay un amigo, amiga, profesor, donde también podemos pedir ayuda para poder convencerlo. Ya aquí podría estar toda la noche diciéndote un sinfín de cosas porque de verdad que es lo más difícil, ya, pero espero haber respondido bien completamente tu pregunta. Gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta, Carla? ¿O estamos? Bien, la última pregunta para la noche sería, ¿qué libros podría recomendar para saber más sobre cómo abordar estos trastornos? De Michelle Cisneros. Bueno, son muchísimos. Me río porque yo hago esa misma pregunta siempre cuando estoy de alumno. Eh, Miren, yo creo que ya las terapias, obviamente clásicas, cognitivo-conductuales o las clásicas sistémicas, son importantes, pero yo creo que hay modelos hoy día que ya están marcando una diferencia, que hablamos un poquito más de posmodernismo, postestructuralismo, de cierta forma, eh, o terapias de tercera o cuarta generación, y ahí mi recomendación es la integración de algunos modelos. Hay un libro que no recuerdo el nombre, lo tengo por acá. Pero integra el modelo de terapia narrativa y terapia centrada en soluciones, que son dos modelos sistémicos breves. Los libros también bueno, ustedes allá tienen grandes referentes sistémicos también en México. Los libros de terapia breve sistémica, que hay bastante en México. eh, Fundamentos de la terapia breve de Marcelo Severio con Felipe García. Hay un libro que me gusta mucho a mí, que es de tareas,
¿ya? Y que viene súper detallado, tareas, por ejemplo, para abuso sexual, tareas para trastorno de conducta, que se llama 200 tareas de la terapia breve, terapia sistémica breve de Mark Bellevach, ¿ya? Obviamente, libros de terapia familiar, ¿ya? Y terapia cognitivo-conductual, obviamente, pero también en sus líneas de tercera generación, también nos pueden ayudar, especialmente en el aspecto un poquito más de el mindfulness, especialmente con las conductas más impulsivas o déficit atencional. Así que eso podría tener un listado. Para la otra, cuando dé un módulo similar, voy a tener un listado y se los pego ahí en el chat. Pero el de 200 tareas es muy bueno, porque yo siempre digo, y varios colegas coincidimos en lo mismo, y autores también, la psicoterapia continúa, como decía Milton Erickson, mi voz sigue contigo, ¿ya? Entonces, el hecho de dar tarea ayuda a que el proceso también vaya avanzando y se haga un poquito más breve y efectivo. Ahí Ángela lo compartió. Mira qué bueno. Excelente, Ángela. Muy buen grupo. Bien. Entonces, el uso de tareas ayuda bastante. Y ahí Ángela Espósito lo compartió en PDF. Así que descárguenlo. Excelente. En este caso queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y como también agradecer a Ricardo Enríquez por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. ¿Tiene algunas palabras dejarnos? Sí, obviamente relacionado con el seminario, creo que los trastornos de conducta son difíciles de manejar, son complejos, muchas veces nos frustran como profesionales porque nos cuesta generar el vínculo, nos cuesta generar la alianza, de repente pensamos que no hay avance y, y ahí es donde tenemos que tener paciencia, perseverancia, supervisarnos, estudiar, aprender, ¿ya? Porque yo creo que si hay una terapia que genera un impacto y que puede cambiar la vida de una persona y de un entorno familiar, es cuando intervenimos con temas con niños, niñas, adolescentes, con factores o con problemas o dificultades a nivel de conducta, especialmente en estos 4 trastornos. Entonces, si nosotros nos pegamos y nos apegamos a ese sentir de generar un cambio en el otro y que después ese cambio se note. Y acá todos coincidimos, yo creo que todos tenemos redes sociales y dentro de estas redes sociales me imagino que hay algunos que trabajan su marca personal y tienen a sus consultantes donde dan tips y hacen cosas y podemos ver esos cambios en esos jóvenes ya, después entrando a la universidad, después ellos mismos te mandan un mail o te escriben en redes sociales dándote las gracias y, y muchas veces, y con esto cierro, su esperanza de alguien que crea en ellos, por todos sus temas conductuales, se ve totalmente disminuida. Y si ustedes aparecen como profesionales y generan ese cambio, van a cambiar la vida de una persona, la vida de una familia, incluso la vida de esa familia que él puede llegar a tener. ¿Y por qué no? Transformarse en psicólogo. Eso. Muchísimas gracias. Chao.